Te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrado misterio de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Que tal vez por ahí alguien la haya escuchado, pero es bien importante para saber dónde estamos. Es una historia de una niña que la llevaron a la corte porque había cometido un crimen. Entonces la juez iba a levantar el martillo. No era la de caso cerrado, por si acaso, iba a levantar el martillo. Y le dice, te vamos a condenar porque has cometido un crimen. Y la niña le dice, ¿qué crimen he cometido? Ella se llamaba Sonia. Le dice que tu crimen es que eres católica. Ella dice, pero eso no es malo. Bueno, pero en este país es malo. Le dice, y vas a ser condenada por eso. Se levanta el fiscal y dice, ve, su señoría se está reconociendo culpable. Vamos a dictar sentencia. Y ahí va a levantar el mazo cuando entre el abogado defensor. Y un momento, su señoría dice, yo le voy a demostrar a ustedes que esta niña no es católica. Y ella dice, ¿cómo que no? Yo soy católica. Mira, tengo mi cruz acá, le dice. Muchos la tienen de metal, de oro, de plata, de madera, de plástico. Eso no significa, no, pero en mi casa tengo un cuadro del Señor Jesús, dice. Muchos lo tienen por moda o por tapar algún hueco en la pared también. No, pero yo fui a un retiro, dice la niña, yo fui a un retiro, dice ella. Sí, tú fuiste al retiro porque fue tu novio. Pero yo también fui a un asilo a ayudar a los ancianos. Fuiste porque era requisito para tu confirmación. La niña se quedó en silencio, no dijo nada. El abogado defensor le dijo, mira, yo he venido a defenderte, mi amor, yo no he venido a atacarte, he venido a defenderte. Abre tu Biblia. El abogado abrió la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 32, hasta el 40. El 41 se lo dejo como tarea para que lo lean en su casa. Vamos a leer del 32 al 40 y dice, porque cuando tuve hambre me alimentaron, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando estaba desnudo me vistieron, cuando estaba enfermo y en la cárcel me visitaron, cuando era forastero me hospedaron. Y el abogado le dice a ella, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste algo de esto? Pero era católica. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste esto? Ella no dijo nada. Yo por supuesto no le pregunto a nadie porque no me quiero meter en problemas. Pero eso es lo que el Señor Jesús dijo. A mí me dieron de comer. No dijo a ellos, a mí. ¿Cuándo me dieron de comer? ¿Cuándo me alimentaron? ¿Cuándo me vistieron? Qué buena la pregunta, ¿verdad? Pero somos católicos. Ella se quedó callada. Y la señora juez dijo, tiene razón, no es culpable de nada, queda libre. Hermanos, miren, Jesús funda una iglesia, aquí está claro sobre Pedro, funda una iglesia y no le pone nombre. Por eso le digo, tenemos que pensar como iglesia cuando estamos en la iglesia, no como el mundo. Jesús funda su iglesia, nosotros humanamente podríamos decir, ¿y por qué no le puso nombre para evitarnos tantos problemas ahora? Porque hay tantas denominaciones, cuando llegó Pollerón, por ahí como Cheque, hay un montón de denominaciones. ¿Por qué el Señor no le puso nombre si Él es Dios, Él es tan inteligente, Él sabe todo? Nos hubiéramos evitado muchos problemas. Eso es humanamente. Pero Dios, cuando crea las cosas, no le pone nombre. El hombre le pone nombre a las cosas para diferenciarlo uno de otro.
Yo soy Carlos, él es Jorge, el otro es Antonio, para diferenciarnos, pero todos somos hijos de Dios. Para Él no hay nombre diferente. Todo, Él murió por todos nosotros. Él no hace diferencia. Por ejemplo, ¿por qué al agua no le puso nombre? El agua es agua. El hombre le pone nombre a los ríos, a los lagos, a los mares para diferenciarlos. Pero Dios creó el agua. Así es Él. Nosotros le ponemos nombre a las cosas para ver la diferencia entre uno y otro. Hermanos, miren, esta es la iglesia que fundó Jesús. Pedro es el primer papa. ¿Por qué les digo esto? Porque le dio la llave del reino. Yo no sé si aquí, pero en mi país, cuando viene una persona muy importante socialmente, le dan la llave de la ciudad. ¿Por qué le dan la llave de la ciudad si las ciudades no tienen puertas, no tienen ventanas? Eso quiere decir que le dan autoridad y poder porque es una persona especial. ¿Verdad que sí? Y si ustedes miran las 4 listas de los apóstoles, Pedro está primero, Andrés está segundo y en la última está cuarto. Pero si leemos el Evangelio según San Juan, Andrés fue primero que Pedro, porque Andrés fue el que llamó a Pedro. ¿Recuerdan? En el primer capítulo del Evangelio según San Juan, Andrés le dice a Pedro, hemos encontrado al Mesías. Él lo vio primero. Si hubiera sido Andrés, hubiera en ese momento, yo soy primero, ¿por qué lo ponen a mi hermano adelante? Yo soy primero, humanamente hablando. Para aquí no hay mérito. Cuando estamos en la iglesia del Señor desaparece la palabra mérito. Aquí no hay tiempo de servicio. En mi trabajo yo tengo tiempo de servicio. El lunes cumplí 22 años en el mismo edificio trabajando. Yo tengo más privilegios que los que llegaron el año pasado. Pero aquí no existe mérito. Y eso se lo digo porque muchas veces caemos en la tentación de pensar porque yo tengo 20 años en la iglesia, tengo más derecho que aquel que vino ayer. No, mi hermano. Para el Señor no existe la palabra mérito. Todos somos sus hijos amados y Él dio la sangre por cada uno de nosotros para que nosotros podamos responder a esa elección. No estamos aquí porque hemos querido venir, no estamos aquí porque hemos tenido la gran idea de venir a este congreso. No, esto no es una opción, hermano. El seguir a Jesús es una obligación. No estamos porque queremos, porque no hay nada que hacer en la casa. Seguro que hay muchas cosas que hacer en la casa, pero lo que hay que hacer acá es mucho más importante. Aquí le venimos a dar gloria y honor a aquel que todo se lo merece. Aquí, miren, hermanos, nosotros, como decía el otro día un sacerdote, decía, nosotros tenemos que abrir la boca solamente para 2 cosas, para alabar al Señor y para suplicar su perdón. Y tenemos que cerrar la boca para 3 cosas, para no quejarnos, para no ser chismosos, ni para maldecir. Las personas mayores me van a dar la razón de lo que yo les voy a decir. Hace algún tiempo, nosotros cuando nos confesábamos, el confesionario allá, ¿verdad? Cuando nosotros nos confesábamos, hacíamos un examen de conciencia y pedíamos perdón por haber hablado mal de alguien. ¿Verdad que sí? Ahora ya nadie pide perdón por haber hablado mal de alguien, porque como todo el mundo lo hace, ya no es pecado hablar mal de alguien. Y eso es malísimo, porque va en contra del 8º mandamiento, no levantar falso testimonio ni mentir. Aunque sea verdad lo que tú has visto, hermano, aunque sea cierto que lo que tú viste, tú tienes la obligación de ir a la persona y decirle, mira, esto no está bien. Porque la verdad debe ser escuchada por aquel que tiene derecho a escucharla, nadie más, porque para otro ya se convirtió en un bochinche. Pero como nosotros ya no tenemos esa idea de que es pecado, no hay remordimiento. Y como no hay remordimiento, no hay falta. Y como no hay falta, ¿para qué lo voy a confesar? Como todo el mundo lo hace, ¿verdad? Sobre todo ahora en esta época que vienen los incontables. Muchos mentimos para coger un poquito más de dinero, ¿verdad? Eso no está bien. Si estamos en la iglesia, tenemos que pensar como iglesia. No podemos pensar como el mundo. De eso se trata. La conversión es diferente al arrepentimiento. Muchos de nosotros somos arrepentidos, pero muy pocos somos convertidos. Muy pocos somos convertidos. Muchos nos arrepentimos, pero de verdad nos convertimos. Una cosa es ser santo y otra cosa es ser simpático. Mucha gente piensa que el santo tiene que caerle bien a todos, tiene que ser tolerante, tiene que sonreírle, nunca hacer sentir mal a nadie.
tiene que estar de acuerdo con todo, y si ve algo malo, mejor me quedo callado para que todo esté tranquilo. Eso no es ser santo, tal vez eso sea ser simpático o una buena persona. Nosotros lo notamos cuando van a un funeral, ¿se han dado cuenta? Cuando vamos a un funeral, generalmente, digo, casi la mayoría de las veces, por ejemplo, el que está en el ataúd se llamaba José. José era buena gente, era muy servicial, siempre sonreía, era un buen amigo. Pero nunca nadie dice, eso puede ser cierto y no es malo, seguro que no es malo, pero nadie dice cómo era su vida de oración, cómo era la moral que le daba a sus hijos, el temor de Dios, cómo era la moral que tenían con todo el grupo donde se reunían. De eso no se habla, pero se habla de las cosas que vemos. Hermanos, miren, a Jesús no lo mataron por ser simpático, a Jesús lo mataron por decir la verdad. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza por bocón, por decir la verdad. Hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida por la verdad. Aquel que nosotros seguimos murió por ser obediente. Él, Santa María Faustina Kowalska, en su diario dice, en tantas conversaciones que tenía con nuestro Señor Jesús, ella dice que el Señor Jesús le decía, yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. He cumplido, dice así, he obedecido a los padres, he obedecido al verdugo y obedezco a los sacerdotes. Así en ese orden digo, he obedecido a los padres, he obedecido al verdugo y obedezco a los sacerdotes. ¿Por qué dijo obedezco a los sacerdotes? Porque un sacerdote no vale por lo que es, sino por lo que representa. Cuando el sacerdote está en la consagración del altar, él es el mismo Jesús. Porque él dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No dijo, esta es la sangre ni el cuerpo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. San Agustín lo decía más bellamente. San Agustín decía, venerable misterio, glorioso misterio. Aquel que me creó sin mí, me dio poder a mí para crearse así por medio de mí. ¿Quién puede hacer lo que hace un sacerdote? Nadie en el mundo, nadie. Por eso le digo, la obediencia es tan importante dentro de nuestra iglesia. Jesús decía, obedecía a los padres, obedecía a mi verdugo y obedezco a los sacerdotes. No te importe que aquel que te da la orden esté equivocado. La obediencia está por encima de la razón. Los verdugos tenían razón, los verdugos no tenían razón, pero Jesús les obedeció. ¿O no es así? Jesús se dejó matar aunque sabía que ellos estaban mal. La obediencia está por encima de la razón y nosotros tenemos que ser obedientes. Esa palabrita como que ya la van a sacar el diccionario, ya casi poco se usa. Pero si estamos en la iglesia del Señor, tenemos que ser obedientes a los sacerdotes, a los que están encargados del círculo de oración, de la asamblea, a los diáconos. No lo digo por mí, porque el diácono no vale por lo que es. Mi diaconado es diferente al diácono. Yo me puedo equivocar como persona, pero mi diaconado no se equivoca. El sacerdote se equivoca como persona, pero su sacerdocio no se equivoca. Porque un sacerdote es sacerdote 24 horas al día, 7 días a la semana. Por eso tenemos que orar mucho por ellos, y por todos nosotros tenemos que orar. Porque si todos nosotros oramos por todos, nadie se queda sin oración. ¿Ustedes no han escuchado el Padre Nuestro? Está en plural. Perdónanos nuestras ofensas, como nosotros. No dice perdóname, como nosotros perdonamos, ¿verdad? Todo está en plural. ¿Por qué? Porque el Señor quiere así. Nosotros somos una familia. Nosotros tenemos un solo apellido. Somos cristianos. Tenemos una misma casa, miren. Una misma casa. Tenemos una misma madre. Tenemos un mismo padre. Entonces, ¿qué nos puede faltar? ¿Qué? Nada nos falta, hermano. Sonrían, por favor, no se pongan serios. Nuestro Dios es un Dios de alegría, no es un Dios de tristeza. Para terminar, miren, esto que está aquí no se lo voy a dar, se lo voy a enseñar nada más. Pero si no, a Jorge le voy a dar una copia. Aquí tengo copiado, miren, para aquellos que piensan que la misa solamente es una reunión social. La misa tiene mucho más de lo que tú puedes ver, mucho más de lo que tú puedes sentir. Si nosotros abrimos el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, dice que el Espíritu tomó a Juan en el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? Es el domingo, ¿verdad que sí? Porque
El Apocalipsis ha sido escrito en griego. Y los días de la semana en griego son estos. Yo me lo aprendí en memoria. Desde aquí que te trate vendí para escribir sabato, Kiriaki significa domingo. ¿Por qué Kiriaki? Porque Kirio significa Señor. ¿No se acuerdan cuando decimos Kireleison, Christeleison, Kireleison? Entonces el domingo es el día del Señor. A Juan se lo llevaron al cielo. ¿Y qué fue lo que vio Juan en el cielo? Aquí estamos todos los capítulos y los versículos. Dice que Juan vio en el cielo un altar, vio candelabros, vio incienso, vio sacerdotes vestidos de blanco, vio el coro que cantaba santo, 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 voces que cantaban aleluya, aleluya, como se canta antes de leer el Evangelio. Todo lo que tú y yo vemos en la misa, Juan lo vio en el cielo. Y no es que la tierra subió al cielo, es que el cielo bajó a la tierra. Así es la misa de grande y de divina. Tú no lo vas a entender, la mente de nosotros no va a alcanzar, pero sí tenemos que aceptarlo. Porque en ese altar, en la misa, se desarrolla toda la vida de nuestro Señor. Y en el credo lo decimos. Cuando leemos el credo constantinopolitano, ¿qué decimos? Desde la creación del mundo hasta el juicio final. Eso es lo que creemos. Ese es el poder que tiene la misa. Por eso cuando venimos aquí, hermanos, mucha devoción, mucha devoción. Cuando caminamos así a recibir el cuerpo y la sangre del Señor, no vamos a recibir cualquier cosa. Porque yo les digo, bueno, aquí no, pero en otras parroquias yo veo en el camino a la procesión, a la comunión, que están saludando. ¿Cómo estás, hermano? Hola, tiempo que no te veo. Miren, hermano, no vamos a recibir cualquier cosa, vamos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Tenemos que estar pensando en eso, tenemos que estar dándole gracias por el privilegio de que Jesús nos va a alimentar con su cuerpo y con su sangre. Después que recibamos la comunión, tomamos asiento a meditar en lo que hemos recibido. Olvídate de saludar a los demás, después vas a tener tiempo para saludarlos cuando termine la misa, pero en ese momento es un momento grande para cada uno de nosotros. Como les digo, yo le voy a dar una copia a Jorge de esto. Aquí están todos los versículos y todos los capítulos de la Biblia sobre todo lo que vio Juan en el cielo. Lo mismo que tú y yo vemos en la misa. Que Dios bendiga a todos.